Como si de un espectáculo apocalíptico se tratase, los terremotos son un recordatorio de la fragilidad de la civilización humana y lo impredecible que puede ser el mundo en el que vivimos. Y es que a su paso todo queda destruido. Aparecen enormes fisuras en la tierra que parecen no tener fin. Los edificios se derrumban como si fueran de cartón. Las carreteras se agrietan como si fueran de vidrio y los puentes se desploman en cuestión de segundos. Lo peor de todo es que cientos de estos terremotos sacuden nuestro planeta cada año, aunque eso sí, algunos más fuertes que otros, como vamos a ver a continuación. Y es por esto que en este vídeo os mostraré los 10 terremotos más fuertes de todos los tiempos. 10. Nepal. El salvaje terremoto ocurrido en Nepal en el año 2015, también conocido como el terremoto de Gorkha, tuvo su epicentro a unos 80 kilómetros al noroeste de la ciudad capital de Katmandú, siendo el más grave ocurrido en el país asiático desde el acontecido allá por el año 1934. Para que os hagáis una idea de cuánta energía se liberó en este brutal terremoto, fue el equivalente a hacer explotar unas 80 bombas atómicas como las de Hiroshima. Y como podéis ver en las imágenes, causó una destrucción verdaderamente impresionante, arrasando por completo pueblos y ciudades, así como desencadenando descomunales deslizamientos de tierra y avalanchas en gran parte del sistema montañoso del Himalaya, incluido el monte Everest, a pesar de estar ubicado a más de 200 kilómetros del epicentro. Debido a esto, se estima que cerca de 9.000 personas perdieron la vida y alrededor de 22.000 resultaron heridas, además de generar destrozos por valor de varios miles de millones de dólares. 9. Estados Unidos. El 30 de noviembre del año 2018, un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la región de Anchorage, la ciudad más grande del estado estadounidense de Alaska por población, con cerca de 300.000 habitantes. Este terremoto fue sin lugar a dudas uno de los más fuertes que ha experimentado esta región en décadas, y no es por menos que tuviera un gran impacto tanto en la ciudad como en sus alrededores, causando una desproporcionada destrucción tanto en las infraestructuras como en los edificios, carreteras, puentes, así como graves interrupciones en los sistemas eléctricos y de comunicación, dejando la zona considerablemente afectada por los temblores. Pese a todo esto, y aunque hubo más de un centenar de heridos, nadie perdió la vida en el incidente. No obstante, los daños económicos fueron considerablemente altos y la región aún está tratando de recuperarse de los efectos de la tragedia, y los habitantes siguen reconstruyendo sus hogares y sus vidas mientras lidian con el trauma emocional de haber vivido una experiencia tan aterradora. 8. Venezuela. El 21 de agosto del año 2018, Venezuela fue sacudida por un catastrófico terremoto con una magnitud de 7,3 que hizo temblar la tierra aterradoramente. El epicentro se ubicó cerca de la ciudad de Yaguaraparo, en la parte este del país, pero no solo afectó a Venezuela, sino también a países vecinos como Colombia, Trinidad y Tobago o Guayana, entre otros. Sin embargo, fueron los estados de Sucre y Monagas los más golpeados por la catástrofe, con numerosos edificios derrumbados, infraestructuras de todo tipo reducidas a escombros y carreteras destrozadas, además de provocar brutales deslizamientos de tierra y cortes de energía eléctrica en algunas áreas, siendo una dolorosa lección que recordó la vulnerabilidad del ser humano ante las fuerzas de la naturaleza. 7. China. El 12 de mayo del año 2008, la provincia china de Sichuan fue sacudida por un despiadado terremoto de magnitud 7,9 que dejó una destrucción sin precedentes en su camino. La tragedia se cobró la vida de más de 80.000 personas, hirió a casi medio millón y obligó a varios millones a desplazarse, puesto que perdieron sus hogares en cuestión de segundos. Y es que las ciudades y pueblos que alguna vez fueron el hogar de familias felices y comunidades vibrantes
ahora eran escombros y ruina. Los edificios se derrumbaron como si fueran de cartón y hasta 5 colegios fueron aplastados por los derrumbes con escolares dentro. Los puentes colapsaron y las carreteras quedaron destruidas, dejando de esta forma las calles llenas de escombros, polvo y desesperación. En definitiva, el terremoto de Sichuan fue uno de los terremotos más feroces y destructivos que han azotado al gigante asiático desde el ocurrido en la ciudad de Tangshan en el año 1976. 6. Chile. El terremoto de Chile, conocido popularmente como el 27F, fue uno de los terremotos más devastadores en la historia del país y uno de los mayores registrados en todo el mundo. Con una magnitud de 8,8, este destructivo seísmo se produjo el 27 de febrero del año 2010 y tuvo su epicentro en el mar, a unos 150 kilómetros al noroeste de la ciudad de Concepción. En cuestión de segundos, este atroz terremoto provocó un tsunami que arrasó con todo a su paso, desde pequeñas aldeas hasta ciudades enteras. Las víctimas fatales superaron las 500 personas y alrededor de medio millón de viviendas sufrieron graves daños, estimándose un total de unos 2 millones de damnificados. A su vez, minutos después de ocurrir la catástrofe, en diversas ciudades afectadas se produjeron todo tipo de robos y saqueos a tiendas comerciales, edificios y viviendas, aprovechando los daños físicos, los muros caídos, la huida de los propietarios y la falta de suficiente presencia policial, especialmente tras el derrumbe de muchos cuarteles y comisarías, siendo por tanto la peor tragedia natural vivida en Chile desde el terremoto de Valdivia del año 1960. 5. Océano Índico. El terremoto del Océano Índico es considerado uno de los desastres naturales más devastadores de la historia reciente. Este seísmo, también conocido como el terremoto de Sumatra-Andaman, tuvo lugar el 26 de diciembre del año 2004 en la costa oeste de la isla de Sumatra, en Indonesia, y registró una magnitud de 9,1. El apoteósico incidente generó además una serie de tsunamis que afectaron a las costas de varios países que bordean el Océano Índico, causando una brutal tragedia en la que más de 200.000 personas perdieron la vida, además de desembocar en enormes daños materiales y humanos en países como Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia o Maldiva, entre otros, destruyendo completamente todo tipo de edificios e infraestructuras y dejando en consecuencia a millones de personas sin hogar. 4. Haití. El 12 de enero del año 2010, un terremoto de magnitud 7 sacudió atrozmente la nación caribeña de Haití, causando una de las peores catástrofes naturales de la historia de la humanidad. Se estima que perdieron la vida más de 300.000 personas y unas 350.000 resultaron heridas. La mayoría de las víctimas eran habitantes de la capital, Puerto Príncipe, donde miles de edificios y estructuras, incluyendo hospitales, escuelas y viviendas, fueron completamente destruidas, quedando alrededor de 1,5 millones de personas sin hogar. Desafortunadamente, Haití todavía no solo no se ha recuperado completamente de este descomunal terremoto, sino que sigue sufriendo nuevos seísmos con relativa frecuencia. 3. México. El 19 de septiembre del año 2017, un poderoso terremoto de magnitud 7,1 sacudió el estado mexicano de Puebla, causando una devastación como pocas. Comunidades enteras quedaron en ruinas y los edificios se derrumbaron como si fueran castillos de naipes, haciendo que mucha gente quedara atrapada entre los escombros hasta el punto de perderse entre ellos la vida de más de 350 personas, así como herir a más de 7.000, la mayoría de ellas en la Ciudad de México, debido a su mayor densidad de población. Por ello, los hogares y las escuelas que algún día fueron un lugar seguro, ahora eran los restos de una vida anterior. Y es que este terremoto fue uno de los más horrorosos en la historia de México, dejando secuelas en prácticamente todo el país. Y aunque en la actualidad ya ha pasado algún tiempo desde esta despiadada tragedia, el recuerdo de la destrucción causada por el terremoto permanecerá para
para siempre en la memoria de los habitantes como una prueba irrefutable de lo fácil que es para la naturaleza hacer temblar a las sociedades humanas. 2. Turquía. El 6 de febrero del año 2023, un terremoto de magnitud 7,8 sacudió Turquía a 34 kilómetros al oeste de la ciudad de Gaziantep. Unas 9 horas después, una réplica inusualmente fuerte de magnitud 7,5 tuvo lugar en la misma zona, provocando el colapso de algunos edificios que habían sobrevivido al primer terremoto. Ambos seísmos tuvieron su epicentro en territorio turco, a unos 600 kilómetros al sureste de la capital Ankara y a unos 100 kilómetros al norte de Alepo, la ciudad más poblada de Siria. Por esta razón, esta brutal catástrofe afectó a decenas de ciudades, tanto en Turquía como en Siria, por lo que más de 13 millones de personas y 4 millones de estructuras se vieron afectadas directamente. Se estima por ello que alrededor de 37.000 personas perdieron la vida y cerca de 100.000 resultaron heridas a causa del terremoto. 1. Japón. Denominado oficialmente como el terremoto de la costa del Pacífico, este aterrador seísmo tuvo lugar el 11 de marzo del año 2011, a unos 130 kilómetros mar adentro, frente a la ciudad de Sendai, al este de Japón. La magnitud del terremoto fue de 9 en la escala Richter, lo que lo convierte en uno de los más potentes registrados en la historia. Este atroz movimiento de tierras fue causado por el desplazamiento de la placa del Pacífico debajo de la placa de Norteamérica, lo que produjo un gran desplazamiento en la corteza terrestre, generando a su vez un devastador tsunami con olas de más de 40 metros que arrasaron por completo las costas japonesas. Pero es que el tsunami no solo arrasó ciudades enteras, sino que también contribuyó al desastre nuclear de Fukushima, el que fuera considerado el peor desastre nuclear ocurrido en el mundo después del de Chernóbil. Y es que la virulencia de este terremoto incluso llegó a alterar el eje de la Tierra en aproximadamente unos 10 centímetros, acortando a su vez los días terrestres en 1,8 milisegundos. Como consecuencia, más de 18.000 personas perdieron la vida y otras 6.000 resultaron heridas, además de suponerle un coste económico a Japón estimado en alrededor de los 300.000 millones de dólares.